pastor alemán K9 rompió el protocolo de embarque cuando percibió un olor inusual en el vientre de una pasajera embarazada. Se lanzó hacia ella, ladró, bloqueó el pasillo y obligó a los agentes de seguridad a revisarla de nuevo. No encontraron nada. La mujer perdió el vuelo llorando, jurando demandar al aeropuerto. 15 minutos después, el avión en el que debía viajar cayó al mar. El aire en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México poseía una densidad casi tangible, una mezcla ácida, caliente y volátil de café de máquina requemado y abandonado, el perfume dulzón y excesivo de las tiendas libres de impuestos y el ozono frío, metálico, que se sentía en la garganta como una advertencia invisible. Sofía Santillana, a sus 33 años, se sentía atrapada y expuesta bajo las luces de neón parpadeantes. La arquitecta de renombre que había sido se había desvanecido, dejando solo una sombra consumida por la ansiedad, una fugitiva de su propia vida y de un pasado tóxico. El peso físico de la losa de concreto y acero sobre su cabeza, una estructura brutalista de la década de 1960, era una metáfora cruda y opresiva de la desesperación que la consumía por dentro. Sus zapatos de piel sintética, que le provocaban una punzada de culpa superficial, chirriaban sobre el terrazo pulido, y el persistente olor a desinfectante industrial y cera de piso le recordaba la falsedad de su situación. Llevaba un vestido de algodón color hueso, amplio y cuidadosamente seleccionado para camuflar. La tela no solo ocultaba su vientre de 4 meses, en incipiente crecimiento, sino también el temblor constante de su ansiedad, una vibración interna que se originaba en su estómago y se extendía hasta la punta de sus dedos. El embarazo no era un motivo de felicidad, era el resultado amargo de una relación tóxica, llena de abuso psicológico y de un examante cobarde que la había abandonado al primer signo de responsabilidad. Su mano derecha, fría y húmeda por el sudor nervioso, se aferraba con fuerza al bolso de lona, cuya aspereza era el único ancla en el caos emocional que la rodeaba. El miedo, ese compañero silencioso y constante, le humedecía las palmas y le provocaba un sabor metálico y salado en la boca, una sensación que anticipaba un final inevitable, pero que ella se negaba a aceptar. A 100 metros exactos de la puerta, 209, el oficial Tomás Cruz, un hombre con la piel curtida por el sol de las pistas, las manos grandes y una fatiga profunda marcada en el contorno de sus ojos, sintió la correa de Ares, su pastor alemán K9, tensarse con una fuerza brutal e inesperada. Ares, de pelaje oscuro como el carbón y lomo potente, se transformó de una estatua vigilante a un bloque de músculo tembloroso y rígido. Sus orejas, moviéndose como radares hipersensibles, captaban la cacofonía habitual de la terminal, pero su nariz, negra y húmeda, se había fijado en una nota olfativa única, el cheiro a trauma. Para Ares, ese olor era más urgente que la pólvora, la droga o cualquier compuesto químico prohibido conocido. Era la señal molecular del pánico crónico, la verdad biológica de que algo estaba a punto de colapsar. El animal rompió el protocolo con un torque más seco y violento, un movimiento que desarmó a Tomás y alarmó a los pasajeros. El ladrido que soltó fue un estruendo gutural, una alarma primitiva que sofocó de inmediato el murmullo de la multitud, un sonido que rebotó en los techos altos de la terminal y resonó en el pecho de Sofía como un tambor de guerra. Ares se lanzó directamente hacia ella, bloqueando el estrecho pasillo de embarque. Sus patas delanteras se plantaron a centímetros del vientre de la mujer, no en un gesto de agresión, sino de advertencia desesperada y profunda, como si el perro pudiera ver a través de la carne y la tela hasta la verdad oculta. Sofía gritó, un sonido agudo y estrangulado, sintiendo la textura áspera de la lengua del terror en su garganta. Llevó las manos instintivamente al vientre, su único refugio, sintiendo el frío de la tela que la protegía, pero que no podía ocultar la verdad biológica que su cuerpo emitía. «Alto, por favor, no me toque, estoy embarazada», suplicó, la voz rota y temblorosa, sintiendo la humillación caliente y húmeda en sus mejillas, el olor salado de sus propias lágrimas mezclándose con el aire denso de la terminal. 4 agentes de seguridad la rodearon en un círculo tenso y silencioso. La revisaron con el rigor del protocolo. El detector de metales emitió un clic de negación. No había droga, no había explosivo, solo una mujer al borde del colapso emocional y la histeria. La dejaron ir, humillada. Sofía se sentó en una banca de plástico, sintiendo la textura resbaladiza del vinilo bajo su piel. El reloj de la terminal marcaba las 11:20 de la mañana. Su vuelo había cerrado la puerta. La amargura de la derrota era agria en su boca, un sabor metálico y seco. 15 minutos después, el silencio que invadió la terminal fue más fuerte que cualquier sonido. El anuncio de la tragedia en el televisor resonó con la voz grave y monótona del presentador. El avión 209, con destino a Vancouver, había caído al mar. El sonido del oleaje en las noticias, amplificado en los altavoces, era un murmullo distante y macabro, un himno fúnebre para 254 personas
personas. Sofía se levantó sintiendo que la sangre se drenaba de sus extremidades. El miedo se convirtió en un frío glacial. Ella estaba viva. Horas más tarde, ya en la falsa seguridad de su hogar, el departamento de Sofía olía a la limpieza obsesiva que ella aplicaba para controlar el caos de su vida. La luz de la tarde era un tono melancólico, de color ceniza. El teléfono vibró, un sonido bajo pero persistente en la mesa de noche. Era seguridad del aeropuerto. La voz, grave y tensa, dudó al otro lado de la línea. Señora Santillana, tuvimos que enviar una muestra de su vestido al laboratorio. Ares nunca falla, y su reacción fue demasiado violenta para ignorarla. No encontramos nada obvio, pero el perro no se calmó. Enviamos el informe para análisis avanzado. El olor no provenía de drogas ni de explosivos. Era otro tipo de alerta. La pausa fue larga, llena de un significado no dicho. Algo biológico, algo dentro de usted. El silencio en el auricular pesó como concreto frío. Sofía sintió la textura áspera de la manta sobre su regazo, obligándose a respirar el aire seco que raspaba su garganta. La voz tensa, pero profesional, continuó con un tono de asombro apenas contenido. El perro insistió en la detección incluso después del registro. La muestra biológica resultó ser un compuesto proteínico que su cuerpo libera bajo condiciones extremas. El marcador biológico del síndrome de estrés post-abuso, SEPA, no es un material peligroso, es el olor del pánico crónico. Es como si él oliera su trauma, señora Santillana. En el momento de la detección, su cuerpo estaba emitiendo una señal biológica de colapso inminente que coincidió con el peor de los desastres. El perro no olió una amenaza externa, olió su dolor. El impacto no fue una sorpresa, sino la confirmación de que su cuerpo la había traicionado. Sofía llevó la mano al vientre, el corazón latiendo desbocado en el cuello, mientras sentía el primer movimiento de su bebé. Un movimiento pequeño pero extraño, lento, pesado, como si respondiera a la revelación molecular y no al instinto natural. Ella era una víctima, y su cuerpo había gritado la verdad por ella. La televisión encendida al fondo mostraba imágenes del rescate marítimo, restos flotando, maletas abiertas, sillas infantiles moviéndose como fantasmas. Cada imagen parecía una confirmación silenciosa de que ella debería haber estado ahí, pero no estaba, porque un perro la detuvo. El bebé se movió por primera vez esa noche. No fue un aleteo delicado ni un flutter suave, como describen los libros de maternidad. Fue un golpe sordo, pesado, que resonó en las profundidades de su vientre, como si respondiera directamente a la terrible revelación molecular y no al instinto natural de la vida. El estómago de Sofía Santillana se contrajo y ella sintió el frío de la duda y la traición amarga de su propio cuerpo. La televisión, aún encendida en el canal de noticias de Ciudad de México, mostraba sin piedad las imágenes repetidas del rescate marítimo, restos de fuselaje flotando a la deriva, maletas abiertas y descompuestas y sillas infantiles balanzando como fantasmas sobre el océano gris. Cada imagen era una confirmación silenciosa, aterradora, de que ella debería haber estado allí en el fondo del mar, pero no estaba, porque un perro la impidió. El cheiro a trauma era, según el informe críptico y altamente técnico del laboratorio que Tomás le había mencionado por teléfono, un compuesto químico de alto peso molecular liberado en el sudor bajo el estrés extremo y prolongado. Una neuroproteína catalogada como el marcador biológico del síndrome de estrés postabuso, SEPA. Ares no había olido un explosivo, había olido la verdad existencial de Sofía, una mujer huyendo, una víctima de su propio miedo, cargada con el peso de la culpa, el trauma y la desesperación. El aire en el departamento seguía sintiéndose pesado, cargado con la electricidad estática de la culpa y las consecuencias de una noche de insomnio y pesadillas recurrentes. Al día siguiente, impulsada por una necesidad que trascendía la lógica y la razón, Sofía decidió regresar al aeropuerto, no para reclamar la humillación sufrida o exigir una indemnización, sino para mirar a los ojos del animal que había alterado permanentemente su destino. El viaje en taxi, lento y con el olor a gasolina y el cuero viejo y agrietado de los asientos, fue un túnel de reflexión silenciosa. La Terminal 2, donde se realizaban las investigaciones secundarias y las autopsias de los restos humanos, olía ahora a incienso de piño quemado y lejía, una tentativa desesperada y ritualística de purificar el ambiente de la tragedia que habíase anclado allí. La luz era pálida y opaca, y el silencio en los corredores secundarios resultaba más audible que el habitual burbujao. Ahí estaba él, Ares, echado en el piso pulido, su enorme cuerpo en un estado de vigilancia perpetua y atenta. Cuando la vio, Ares se levantó inmediatamente. No hubo ladridos furiosos, no hubo la tensión rígida que había mostrado en el embarque. Caminó un paso a la vez, acercándose a Sofía con una calma que la desarmó. Olfateó suavemente su vientre. El hálito cálido del perro sobre su piel le dio un escalofrío de alivio profundo y avasallador, mezclado con gratitud. Solo hubo un toque leve, cuidadoso y metódico, casi un agradecimiento silencioso, como si estuviera
estuviera garantizando que la vida dentro de ella permanecía intacta y a salvo. La textura áspera y fuerte de su pelaje, limpio y bien cuidado, era un contraste reconfortante con la suavidad de su ropa. El oficial Tomás Cruz la recibió con una deferencia inesperada, su rostro marcado por el sol de las pistas y por un luto evidente y profundo. Había una aspereza en su voz que intentaba sonar rígida y profesional, pero que llevaba la misma emoción cruda que ella. Él pidió disculpas de nuevo por el incidente en el embarque. Señora Santillana, mi nombre es Tomás Cruz. Él es Ares, mi compañero de 4 años de servicio. Yo lo siento mucho, de verdad, por el incidente, por todo lo que pasó en ese vuelo. Mi hermana estaba en ese avión. Era sobrecargo. Se sentaron en un área de espera reservada, rodeados por el murmullo distante de la terminal, el miedo de Sofía, el luto de Tomás y la conexión inexplicable de haber sobrevivido a una catástrofe que los tocaba íntimamente. Ellos acabaron hablando de todo: el peso del miedo, la magnitud de la pérdida de 254 vidas y el milagro improbable de seguir viva. Tomás contó que su hermana, Valeria, era la comisaria de bordo más experimentada en el vuelo 209. El peso de la dolor se sentía en la aspereza y el tono rouco de su voz. Ares y yo debimos haber estado allí. Tal vez si hubiéramos seguido el protocolo a ciegas, ella, susurró Tomás, sus manos grandes y firmes sobre los pantalones de uniforme. Él lo impidió, y a mí también, interrumpió Sofía con la voz baja y trémula. ¿Qué es ese cheiro, Tomás? ¿Qué detectó Ares de tan vital que me salvó la vida? Tomás suspiró. El sonido de su respiración era pesado, como un peso que se liberaba. El laboratorio, después de hacer el análisis avanzado, confirmó el CEPA. Es la neuroproteína que su cuerpo produce bajo trauma prolongado. No es algo que buscamos rutinariamente en un aeropuerto, pero Ares la detectó. Es como si él hubiera olido su alma, Sofía, su punto de ruptura. En el momento de la detección, su cuerpo estaba emitiendo una señal biológica de colapso inminente que por una coincidencia trágica e inexplicable te salvó de la muerte. La ciencia apenas consigue comprender la complejidad del olfato canino, pero él vio a la víctima en usted antes de que cualquier humano pudiera hacerlo. El amor entre ellos llegó de forma gradual y silenciosa, filtrándose en el vacío que el trauma había dejado. En los días siguientes, el departamento de Sofía adquirió un ritmo nuevo. Tomás siempre llegaba a las 5:20 de la tarde, puntualmente, cuando el sol tingía las paredes de un tono dorado y melancólico. El sonido de su motocicleta, un ronroneo bajo y constante, se convirtió en el preludio de la paz. Él leía en voz alta los nombres de bebé que ella había anotado. Su voz grave y calma era un bálsamo. Lentamente, la culpa de Sofía se transformó en algo nuevo e inesperado: amor. Una tarde, mientras Tomás lijaba la madera del verso que estaba montando en un rincón soleado, el cheiro de polvo de madera se mezcló con la electricidad palpable de la intimidad. La tensión entre ellos se hizo física y palpable, como una onda de calor. ¿Por qué yo, Tomás? De todas las personas que el destino salvó, ¿por qué te apegaste a mí?, preguntó Sofía, sintiendo el calor subir a sus mejillas. Tomás pausó la lija sobre la mesa. El sonido seco de la herramienta al caer era definitivo. Yo no te salvé. Ares te salvó, por orden de mi hermana, supongo. Yo me quedo porque al estar cerca de ti y de ese bebé, siento que estoy cerca de Valeria. Es como si el universo me hubiera dicho: no pudiste salvar una vida en ese avión, pero puedes proteger la vida que quedó. Y esa vida eres tú y la que llevas dentro. La declaración de Tomás Cruz no fue una melodía romántica y pasajera, sino un compromiso profundo y arraigado con la vida que Ares, por intermedio de su hermana muerta, había salvado. Su amor no irrumpió como un relámpago fugaz, sino que llegó de forma gradual, silenciosa y persistente, como la luz que se filtra y se asienta después de una violenta tormenta de polvo y desesperación. Decidieron mudarse juntos a una casa pequeña y antigua, buscando refugio lejos del bullicio incesante de la Ciudad de México y de la memoria pesada y metálica del aeropuerto. Eligieron un lugar en las afueras de la capital, en una colonia tranquila hacia la costa de Huachaca, donde el grito agudo de las gaviotas y el murmullo rítmico y constante de las olas sustituían el ruido ensordecedor del tráfico y las sirenas de emergencia. El ambiente de la nueva casa, construida con paredes de estuco blanco y un techo de tejas de barro viejas, cheiraba intensamente a tierra húmeda después de una lluvia ligera de verano, a sal marina que se infiltraba por las ventanas abiertas y a la promesa palpable de un amanecer sin prisas. La casa tenía un clickmosis suave, seco y tranquilizador al cerrar el portón principal, un sonido de seguridad y permanencia que Sofía nunca había experimentado en sus 33 años de vida. El embarazo de Sofía avanzaba con una calma sorprendente, dejando atrás el pavor inicial del primer trimestre. El quinto mes de gestación fue una explosión de vida y color. La textura de su piel se sentía estirada y cálida, la temperatura de su cuerpo más elevada, y el bebé, al que habían decidido llamar Esperanza, se movía con más fuerza y regularidad.
claridad. Sofía pasaba las mañanas pintando el cuarto del bebé de un color verde pálido, un tono suave al tacto y a la vista, buscando crear un refugio sensorial de paz. Tomás la observaba trabajar. Su presencia silenciosa en la moldura de la puerta de madera oscura era una ancla inquebrantable. El sonido suave del pincel arrastrándose contra la pared era un ritmo lento y deliberado, una melodía de reconstrucción tejida en el silencio de la casa. Ares, el guardián silencioso, nunca estaba lejos. Su papel había evolucionado de clown policial a sombra protectora y inamovible. Dormía en la puerta del cuarto. Su respiración rítmica y profunda era la única banda sonora de sus noches, un sonido grave y constante que se había vuelto indispensable para el sueño reparador de Sofía. Su lealtad era silenciosa, pero absoluta, manifestándose en pequeños gestos de vigilancia. Él se rehusaba a comer si Sofía no estaba por el medio y nunca despegaba sus ojos dorados cuando ella estaba distraída lijando la cuna. Un día, mientras Sofía organizaba algunas cajas de cartón en el armario de Tomás, tropezó con una caja olvidada en el fondo del estante superior. El material olía intensamente a papel viejo y seco, a polvo fino y a la colonia masculina, amaderada y picante que él usaba en las ocasiones especiales. Dentro encontró una foto enmarcada de la hermana de Tomás, Valeria, con el uniforme inmaculado de sobrecargo del vuelo 209. Su rostro, capturado en un momento de sonrisa vibrante, era idéntico al de Tomás, pero con un brillo en los ojos diferente, más ligero, más libre. Sofía sintió el frío y la aspereza del papel fotográfico en sus dedos, un recordatorio tangible y doloroso de la tragedia que los había unido de forma tan improbable. Tomás entró en la habitación y la encontró con la foto en las manos. Su rostro se contrajo por un instante y la sombra del luto cruzó sus ojos, volviéndolos sombríos. Se acercó y tomó la foto con una delicadeza casi reverente, como si fuera un objeto sagrado. Ella era Valeria, la mejor hermana del mundo, mi melliza no idéntica, susurró Tomás, la voz baja y llena de la arena de un dolor no curado. Ella siempre me decía, bromeando, que tenía el presentimiento de que su vida terminaría en el mar. Lo decía por la ironía de su profesión. Ella tenía miedo a volar, Sofía. Volaba por necesidad, para poder mantener el costoso entrenamiento de Ares. El clown, Ares la conocía profundamente, ¿cierto? Él era de ella, preguntó Sofía, sintiendo una punzada de comprensión que iba más allá de la lógica. Tomás asintió, mirando largamente la imagen de su hermana sonriente. Claro que sí. Ares no era solo mío. Ares era de ella. Era el regalo de cumpleaños que yo le di el año pasado. Lo entrenamos juntos desde cachorro. Él era nuestro proyecto de vida hace 10 años. Cuando la tragedia sucedió, Ares se cerró por completo. Se rehusó a trabajar, a comer, a reaccionar. Cayó en una depresión profunda, un luto mudo y animal. Solo reaccionó a ti, Sofía. Es como si ella te hubiera enviado para que él no se rindiera a la tristeza. Es su legado, Sofía. Él te salvó y sin querer nos salvó a los dos del naufragio emocional. La revelación no fue una coincidencia, sino un mandato del destino. Ares no solo había salvado a Sofía de la muerte física, había rescatado a Tomás de la desesperanza total, dándole un propósito renovado en la vida de Sofía y la niña que estaba por nacer. El peso de esta verdad era un compromiso aún más profundo y sólido que el amor romántico. Era destino, era la protección de un legado familiar. Llegó el día del primer ultrasonido morfológico oficial. Sofía sentía una mezcla de nerviosismo y una expectativa electrizante. El olor a alcohol isopropílico, algodón esterilizado y desinfectante de la clínica era frío y clínico, pero Tomás apareció en la sala de espera con un ramo espléndido de POS 109 PIU, lilas frescas y rosas blancas, el color de la pureza y el recuerdo. El aroma terroso y dulce de las flores, frescas y húmedas por el rocío de la mañana, se mezcló con el ambiente aséptico de la clínica. Su rostro estaba radiante, su frente sudaba ligeramente y su sonrisa era una promesa abierta de futuro. Yo siento que necesito hacer parte de esto, Sofía, no solo como un amigo, no solo como un guardián de la puerta. Yo necesito ser el padre de mi esperanza. Ella se rió, las lágrimas de felicidad mezclándose con el sudor frío de la espera. Ya lo eres, Tomás, respondió ella, la voz firme y embargada por la emoción, sintiendo la ligereza y el calor en su corazón. ¿Puedo hacer parte de esto oficialmente?, preguntó él, sosteniendo el buqué como si fuera la prueba física de su compromiso. De ti y de Ares, de este bebé que es nuestro milagro de 209,000 vidas salvadas en una. Ella no necesitó responder con palabras. El abrazo que le dio fue la respuesta absoluta, una fusión de calor, textura y una promesa silenciosa de que nunca más estarían solos. Ares, que había esperado pacientemente en el coche patrulla, movió la cola contra el estofado del asiento con un sonido rítmico, como si hubiera sabido el resultado desde el primer latido del corazón de Sofía. El caso del avión, aunque oficialmente cerrado para la prensa internacional como un trágico accidente técnico causado por una falla estructural y operativa, dejó un rastro de intriga científica y un misterio persistente que se
se rehusaba a desaparecer en los archivos del gobierno. El informe altamente confidencial sobre la neuroproteína detectada por Ares se filtró a círculos académicos específicos, convirtiéndose en el epicentro de una investigación fascinante y altamente discreta. Científicos mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma, UNAM, en colaboración con expertos en neurobiología y psicología forense, se dedicaron a descifrar la señal. Descubrieron que el compuesto, catalogado como un biomarcador molecular de trauma profundo, era inofensivo por sí mismo. Sin embargo, bajo condiciones de estrés extremo y el aumento de la temperatura corporal, como la fiebre de ansiedad y el esfuerzo físico que Sofía experimentó al correr para abordar el vuelo, la proteína sufría una reacción química que intensificaba drásticamente su firma olfativa, volviéndola detectable a distancias impresionantes. El ladrido desesperado de Ares, el K9, no fue un error de protocolo ni un ataque. Fue literalmente una lectura biológica precisa de que Sofía Santillana estaba a punto de un colapso emocional y psicológico total y que su cuerpo había cedido al peso del PAS, síndrome de estrés postabuso, SEPA. La ciencia, por primera vez, validaba el instinto puro de un animal. La noticia, aunque nunca fue oficializada a la prensa masiva, se esparció rápidamente entre círculos académicos, militares y de seguridad aérea avanzada. Sofía, que hasta entonces había vivido en la sombra del miedo y la huida constante, emergió como una voz improbable y poderosamente articulada para las víctimas de abuso que se encontraban en situaciones de riesgo vital e incapaces de pedir ayuda a través de los canales tradicionales. Ella y Tomás, impulsados por la serena convicción de que su milagro debía servir a un propósito mayor, fundaron una organización no gubernamental, ONG, que nombraron con el peso de su historia, Esperanza en el Ladrido. La ONG no era un simple grupo de apoyo, era una entidad de rescate. Utilizaba la tecnología de entrenamiento K9, refinando los métodos para la detección de estos patrones biológicos de estrés extremo y SEPA en mujeres en alto riesgo. Ofrecían así un método de rescate silencioso, preventivo y químicamente validado que la policía tradicional no podía igualar. El olor de la desesperación se había transformado en una herramienta de salvación metódica. Para la ONG, cada mujer que emitía la señal química era una vida que se podía salvar antes de que la tragedia se consumara. El nacimiento de la bebé se acercaba y la casa de Oaxaca olía intensamente a lavanda, a cera de abejas y a la dulzura palpable y electrizante de la expectativa. Ares continuaba siendo la sombra protectora de Sofía, un ancla peluda y pesada. Su presencia constante, el sonido rítmico y grave de su respiración, era una manta de seguridad inquebrantable que la cubría. Él se rehusaba a abandonar la puerta de la habitación durante la noche, percibiendo que su misión estaba a punto de completarse con la llegada del nuevo ser. Una noche, Sofía se despertó en medio de una ola de dolor que no era solo física, sino también la liberación visceral de toda la tensión y el trauma acumulado en su vida. El olor a desinfectante industrial, a algodón esterilizado y al esfuerzo físico predecible de un hospital llenaron la sala de parto. El primer grito de la bebé fue un sonido agudo, cristalino e inesperadamente poderoso, que rompió el silencio opresivo del hospital con una promesa de vida rotunda, sin reservas y absolutamente real. Tomás la cargó en sus brazos, sintiendo el peso ligero y frágil de su cuerpo minúsculo, la piel suave y cálida contra su mejilla áspera. Era una niña, con el cabello oscuro como el carbón de Ares y los ojos grandes y curiosos que heredó de Sofía. Se llamará Esperanza, dijo Sofía con la voz firme aunque completamente agotada. Su voz apenas era un susurro, porque eso es lo que él nos trajo, una segunda oportunidad que vale por las 254 vidas que se perdieron. Volvieron a casa bajo un cielo de color ceniza. La recepción fue orquestada por Ares, que se movió con una urgencia calmada y metódica. El pastor alemán se aproximó a la bebé, olfateó los pequeños pies de Esperanza con una delicadeza que desmentía su tamaño y fuerza, y luego se echó en el suelo de madera, pegado al verso. El perro había finalmente completado su misión inicial. Su ladrido había impedido que una mujer muriera, salvándola de un desastre aéreo, y la había guiado a través del luto de Tomás por Valeria, al amor y a la formación de una familia inesperada. Tomás Cruz, ahora un hombre transformado y con un propósito de vida renovado, se retiró oficialmente del servicio activo en el aeropuerto de Ciudad de México. El trauma del accidente de su hermana y el milagro de Sofía y la bebé habían redefinido su misión. Su nueva rutina diaria olía a tierra húmeda, a sal marina y a la promesa de un mañana sin prisas ni urgencias policiales. Él cargaba a su hija en los brazos, sintiendo la ligereza de su cuerpo minúsculo, la piel suave y cálida contra su barba. En el segundo año más de Esperanza fue una explosión incontrolable de alegría y ruido. La casa olía a bizcochos caseros recién asados, a plastilina de colores y a la energía inagotable y turbulenta de una niña pequeña. Sofía, ahora con 35 años y una directora
directora de ONG respetada, volvió al Aeropuerto Internacional Benito Juárez para dar una conferencia de prensa sobre el éxito de su programa de detección del ICEPA, que ya había salvado a 109 mujeres. Era la primera vez que ella pisaba la Terminal 1 desde aquel fatídico día, y el olor del lugar ya no tenía el sabor amargo de la derrota. Ahora, para ella, el aire olía a la oportunidad de empezar de nuevo. Al pasar por el filtro de seguridad de la Terminal 1, 2 años, 7 meses y 12 días, después del incidente que redefinió su existencia, el corazón de Sofía Santillana latió con una cadencia nerviosa pero controlada. El aire seguía oliendo a ozono frío, a combustible de avión quemado a la distancia y al café tostado de las franquicias internacionales, pero para ella el aroma ya no llevaba la carga ácida y pesada de la desesperación. Iba con una misión: dar una conferencia de prensa de alto perfil sobre el éxito y la expansión de la ONG que había fundado con Tomás. Esperanza en el Ladrido se había transformado de una víctima silenciosa a una activista poderosa y visible. Llevaba un traje sastre de color azul profundo, cuyo tacto era suave y fresco sobre su piel, un contraste deliberado con el vestido de algodón hueso que había usado en su huida, que ahora estaba guardado como una reliquia dolorosa. Su mirada, ahora firme, se encontró de repente con la silueta inconfundible de Ares. El pastor alemán estaba de servicio en el punto de control de acceso principal, sentado junto a su nuevo oficial, un joven de rostro amable llamado Héctor y ojos alertas. Ares, ahora con 8 años, y el pelaje más canoso alrededor del hocico, signo visible de su edad y la profundidad de su experiencia, no perdió un segundo. El pastor alemán se levantó de inmediato de su posición de vigilancia y se acercó a Sofía, no con ladridos furiosos ni con la tensión rígida de un animal en alerta de explosivos, sino con un reconocimiento silencioso, suave y cargado de afecto. Caminó lento, su paso era pesado y rítmico sobre el terrazo, y se detuvo justo a los pies de Sofía. Olfateó su vientre, ahora plano pero que recordaba la vida que había cargado, luego sus manos, y finalmente se sentó a sus pies, mirando hacia arriba con sus ojos dorados, un gesto de afecto calmo y profundo. El cheiro a pánico crónico, el cóctel químico de la desesperación y el cepa que había cubierto su piel aquel día, había desaparecido por completo. Ares no detectó nada, solo detectó la paz y la salud emocional. La ausencia de la alarma biológica era para Sofía la confirmación absoluta de su curación y de su nuevo estado de bienestar. Sofía se arrodilló, ignorando el murmullo de la multitud de pasajeros y los clics iniciales de las cámaras de televisión que ya estaban apostadas para el evento. Acarició la cabeza fuerte y ancha de Ares, sintiendo la textura áspera y familiar de su pelaje. El momento fue un círculo que se cerraba después de un largo viaje emocional. Nos salvaste, viejo amigo. Nos diste esperanza y una vida nueva a mí y a Tomás, susurró Sofía, la voz baja y llena de una gratitud que era casi reverencia. El joven oficial, Héctor, que había observado la escena con respeto y asombro, sonrió con orgullo genuino. Ares solo detecta lo que está mal, señora Santillana, y usted, por lo que veo en su aura y en el informe, ya no tiene nada que ocultar. Su trauma ya no la consume, comentó Héctor. Su voz era un murmullo de complicidad y respeto. Sofía se levantó. Su postura era alta, firme y segura, sin el menor rastro de la fugitiva atemorizada de hace 2 años y medio. La vida que ella había soñado había sido destruida por el abuso, pero la que ella construía con Tomás era una realidad palpable, justa y basada en la verdad brutal de su pasado. El sonido de los clics y los flashes de las cámaras de los periodistas, ahora más insistentes y numerosos, era un ritmo emocionante que la impulsaba, no un ruido aterrador. En la sala de conferencias de prensa, Sofía se paró frente al atril con el logotipo de la ONG, la imagen de un pastor alemán en silueta. Tomás estaba a su lado, sus manos firmes detrás de la espalda. Su mirada era de admiración. Ella testificó con una calma que venía de la aceptación. Su voz, clara, resonante y sin miedo, detalló el abuso psicológico que sufrió, el escape fallido, la detección química del pomosep y el milagro improbable del perro. Habló de su hermana, Maluskamena Valeria, cuyo luto había sido el catalizador que impulsó a Tomás a quedarse. Mi cuerpo me traicionó en aquel aeropuerto, gritando una verdad que mi boca no podía pronunciar. Pero ese grito molecular, esa señal biológica de pánico extremo, fue la herramienta que un animal de instinto puro utilizó para salvar no solo mi vida, sino la de mi hija Esperanza, declaró, sintiendo la textura de la alfombra bajo sus zapatos de cuero. La historia de Ares y Sofía, validada por la ciencia forense de la UNAM, se convirtió en una leyenda en el ámbito de la seguridad aérea, un testimonio de que la tecnología y la lógica humana no siempre pueden igualar al instinto y la lealtad inquebrantable de un K-9. La organización no gubernamental de Sofía se expandió rápidamente, primero a 10 países de habla hispana, incluyendo Colombia, Perú, Argentina y Chile, y luego a 15 naciones. En total, utilizando perros entrenados
entrenados para identificar a víctimas de violencia de género y abuso que no podían pedir ayuda a través de métodos tradicionales. Su trabajo había salvado a 1.109 mujeres en 2 años, un número que se había duplicado desde la última vez que Tomás había hecho la cuenta. Tomás y Sofía, habiendo superado el dolor de sus pasados y honrando la memoria de Valeria, se casaron en una ceremonia pequeña, íntima y luminosa en la playa de Oaxaca. El olor a sal, a arena húmeda y a lilas blancas llenaba el aire del atardecer. Ares, que llevaba un lazo en el cuello, se acostó pacíficamente a los pies del altar improvisado. Su respiración rítmica y profunda era el único sonido audible aparte del murmullo del juez de paz. El matrimonio no fue un final feliz de cuento de hadas, sino el inicio de una paz duradera y conquistada con un esfuerzo diario y constante. La alianza entre el instinto y el amor se había sellado. El 5º aniversario chote exacto del milagro, el día específico en que Sofía Santillana debió haber muerto en las profundidades del Pacífico, engullida por el desastre del vuelo 209, fue celebrado con una gran fiesta luminosa y ruidosa en el jardín trasero de la casa de la playa. El ambiente olía intensamente a pastel de vainilla y canela recién horneados, una mezcla dulce y especiada que flotaba sobre el aroma salino y mineral de la brisa marina. Había también el olor agrio y fresco de la hierba recién cortada por la mañana y la dulzura desordenada y pegajosa que solo la presencia de niños pequeños puede evocar. Esperanza, una niña de 6 años, recién cumplidos, era una explosión incontrolable de energía, risa y travesuras. Su cabello oscuro y rizado saltaba y rebotaba mientras jugaba con otros 8 niños invitados en el pasto húmedo. Sus gritos de alegría eran agudos, cristalinos y resonantes, una melodía pura de vida triunfante. Llevaba un vestido blanco y un lazo rojo, y sus movimientos eran rápidos y sin pausa, un contraste directo con la lentitud y el miedo que habían marcado los primeros meses de la vida de su madre. Ares, el pastor alemán que había cambiado el curso de la historia de su familia, era ahora un perro anciano de 12 años, pai y medio. Su hocico estaba completamente blanco, como cubierto de escarcha, y sus movimientos eran lentos, deliberados y meditados. Se había convertido en el abuelo silencioso, sabio y pesado de la casa. Estaba echado bajo el porche de madera. Su cuerpo grande y fuerte se hundía ligeramente en la arena fresca, observando la escena con la calma serena que solo el cumplimiento de un deber vital y absoluto puede otorgar a un ser vivo. Su vigilancia ya no era la de un agente de seguridad, sino la de un patriarca tranquilo. Su respiración rítmica y profunda era la banda sonora de la paz en el hogar. Tomás y Sofía se sentaron en los escalones del porche, sus hombros tocándose en un gesto de complicidad automática y silenciosa, mirando el atardecer épico sobre el océano. El sol se hundía lentamente en el horizonte del Pacífico, tiñendo el cielo y el mar de una paleta violenta de naranja ardiente, púrpura profundo y rosa brillante, un espectáculo que era una recompensa diaria por la supervivencia. El olor a sal marina era más fuerte ahora que la brisa había recogido la humedad del mar, trayendo consigo el eco sutil y constante de las olas rompiendo en la orilla. 5 años, Tomás, susurró Sofía, su voz llena de un asombro contenido y una gratitud infinita. Sus dedos trazaron la línea de la mano fuerte de Tomás, sintiendo la textura de su piel curtida. 5 años desde que el miedo, el cheiro a trauma de mi cuerpo, se convirtió en mi salvación. A veces me despierto y pienso que fue un sueño, que el avión va a llegar y voy a morir. Tomás le tomó la mano con fuerza, sintiendo la textura de su piel, ahora libre de la tensión crónica que el síndrome de estrés post-abuso, SEPA, había impuesto en ella durante años. Te salvó Ares, Sofía. Él olfateó lo que la ciencia apenas pudo catalogar como una proteína. Él vio a la víctima donde todos los demás, incluyéndome a mí, solo vimos un problema de seguridad en el aeropuerto. Y tú, Sofía, eres más fuerte ahora. Tu cuerpo ya no grita pánico, grita vida. Ella sonrió, mirando a Esperanza, que se reía a carcajadas mientras le lanzaba un balón de colores a Ares. El perro anciano se movió con pereza, atajando el balón con el hocico y dejándolo caer a sus pies. La organización no gubernamental que habían fundado, Esperanza en el Ladrido, era ahora una red de apoyo internacional, activa en 20 países y con 350 perros de servicio entrenados para detectar la señal biológica del SEPA. En 5 años de operación, el programa había salvado a 514 mujeres de situaciones de violencia extrema o suicidio. La cifra, la 514, era un número que Tomás llevaba tatuado en el antebrazo, una extensión del legado de su hermana, Valeria. El ladrido de Ares, el que rompió el protocolo, había terminado hacía mucho tiempo, dando paso al silencio de la paz. La verdad de su trauma, la necesidad biológica de huir, había vencido a la muerte en el aire. Y en ese silencio del anochecer, rodeados por el olor a paz, a familia y a la presencia tangible de su hija, encontraron la única paz que importaba.
comportaba. La vida de Sofía, Tomás, Ares y la pequeña Esperanza era un testimonio firme y resonante de que el instinto, la lealtad incondicional y el amor eran fuerzas fundamentales y más poderosas que cualquier desesperación o cualquier cálculo de probabilidades. Ares se levantó con un gruñido bajo y suave, un sonido que le salía de lo profundo del pecho. Caminó con pesadez de anciano hasta Sofía y empujó su hocico blanco y húmedo bajo su barbilla, un gesto final de afecto calmado y profundo. Luego, sin esperar una caricia, regresó al pasto. Su cuerpo se hundió en la arena como un ancla final. Su misión estaba, finalmente, completa y sellada por el tiempo. Sofía se inclinó y besó suavemente la cabeza de Tomás. Un futuro entero, que solo pudo nacer del ladrido que lo cambió todo. La paz para Sofía había dejado de ser un concepto abstracto e inalcanzable. No era la ausencia de problemas o de recuerdos dolorosos, sino la presencia constante y tangible de la vida que ella había luchado tan desesperadamente por proteger. Y eso, para la ex fugitiva, era suficiente. El final de su historia no estaba en un avión cayendo al mar en el Atlántico, sino en el latido rítmico de la vida que crecía a su lado y que fue iniciado por un ladrido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el sonido que se convirtió en el principio de todo. La vida no era la huida, sino el ancla que había encontrado en el amor y la lealtad de un hombre, una hija y un pastor alemán.